todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este evento que es muy importante para nosotras y para nosotros en Oceana, como también es importante para ustedes y prácticamente para toda la humanidad. De lo que estamos hablando y de lo que queremos platicar con ustedes es de la importancia de los océanos y de la necesidad que tenemos para cuidarlo. El océano es un gran aliado, no solo produce la mayor cantidad de oxígeno en el planeta, sino que también es genuinamente nuestro mejor amigo en contra de la crisis climática. Es nuestro gran aliado, pero no puede solo, necesita de nosotras y de nosotros, necesita que lo cuidemos en este momento en donde lo continuamos contaminando, donde seguimos con pesca ilegal, sobreexplotamos las pesquerías y destruimos el hábitat. Y esto es algo que en Oceana siempre nos ha preocupado. Oceana es la organización internacional más grande del mundo, dedicada exclusivamente a la protección de los océanos en el mundo. Nuestro objetivo primordial es tener un océano saludable y sano para esta y para las futuras generaciones. A México llegamos en 2018 con la firme convicción de luchar por esto que nos importa tanto, que son los mares. México es un país megadiverso, es un país con una vitalidad en tierra y en mar gigantesco, es un gran lugar para vivir y hemos creado áreas marinas protegidas a lo largo de todos nuestros mares. Algunas son tan maravillosas que permiten la llegada de ballenas que llegan a nuestros mares a sentirse protegidas y cuidadas por la sociedad mexicana y por nuestros gobiernos. Tienen a sus crías. De hecho, en la laguna de San Ignacio, es un lugar en Baja California, las madres de estos pequeños ballenatos acercan a sus propias crías a las lanchas donde están las personas porque saben que necesitan de nosotros para seguir viviendo, para subsistir. Y como esa área, hay muchísimas más en nuestros mares, algunas tan importantes como para cuidar los arrecifes coralinos, que son los lugares donde mayor vida se produce en el mar. Otras son áreas para cuidar manglares, que son grandes productores de oxígeno, son unas bombas de oxígeno que genuinamente necesitamos en este momento. Y además son los lugares donde se crían especies que queremos tanto y algunas que incluso son fundamentales para la economía, como los propios camarones. Lo que queremos en Oceana es tener una gran abundancia en nuestros mares, porque queremos una vida marina saludable, porque queremos proteger al mar que nos está cuidando, pero también porque sabemos que al menos en México el ingreso de más de 300,000 familias depende de tener océanos saludables, ya que son gente que se dedica a la pesca. Una pregunta que nos hicimos y de lo que vamos a hablar más adelante es ¿qué tan bien estamos protegiendo nuestros mares? ¿Nos estamos condenando a perderlos? ¿Estamos siendo verdaderamente los guardianes que necesitan nuestros océanos en su cuidado? Y lo que hicimos fue un ranking de áreas marinas protegidas. Empezamos a ver qué tanto cumplían con su objeto de conservación, qué tanta atención tenían por parte de los gobiernos y si lo estábamos haciendo bien o no. Y esto nos llevó a identificar varios retos, varios problemas, pero también ventanas de oportunidad. Pero lo más importante es que el día de hoy podemos cambiarlo, podemos mejorar y podemos continuar protegiendo y cuidando lo que tenemos, pero tenemos que actuar ya. El llamado es urgente, es en este momento, no para el siguiente año, no para una siguiente administración, sino es algo que tenemos que actuar en este momento. Y hoy me siento muy dichosa de presentar un trabajo que tiene un objetivo muy puntual de genuinamente transformar la realidad que vivimos en nuestros mares y de establecer las políticas públicas que continúen protegiendo nuestros mares para nuestros hijos, sobrinos, nietos, bisnietos. Y tengo conmigo el día de hoy, estamos muy contentas de recibir a varias personas. Muchas gracias quienes están uniendo en estos momentos. Y nada más les quiero platicar un poquito la dinámica del día de hoy. Vamos a tener dos presentaciones, una invitada de lujo que ahorita se las presento y a nuestro director de esta campaña y de este gran proyecto que estamos emprendiendo. Antes vamos a tener un pequeño video, es una sorpresa de alguien que queremos mucho en Oceana, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aliados de la prensa, estamos ahorita en una sesión de Zoom,
Y vamos a darle espacio primero a la gente que se dedica a comunicar, a nuestros periodistas que están aquí cubriendo esta presentación. Y a las demás personas que se han unido por Facebook Live les voy a pedir que pongan sus preguntas y estaremos recuperando las preguntas a lo largo de esta transmisión. Entonces, antes de continuar, otra vez les quiero agradecer y quiero presentar a una persona que es una gran amiga y gran aliada de Oceana. Ella, cuando diga su nombre y sobre todo su apellido, van a saber quién es. Es una persona que tiene a la conservación en su ADN. Lo trae, o sea, desde chiquitita, desde antes de que naciera, ella trae en su corazón la conservación y en gran parte de su corazón a México. Es una persona comprometida con el cuidado de los océanos y que cuando le platicamos de este proyecto, esta gran aventura que estamos emprendiendo en Oceana para proteger a nuestros mares, le encantó la idea, porque sabe lo importante y lo fundamental que es proteger el hábitat marino. Ella es Alexandra Cousteau, y como pueden imaginarse, es familiar de Jacques Cousteau, este extraordinario y legendario explorador que en algún momento de su vida se quedó enamorado de México. Y cómo no, si México es un país con una biodiversidad gigantesca, es un país, no sé quiénes de ustedes sepan, pero 6 de las 7 tortugas marinas que existen en el mundo llegan a nuestras costas a desovar. Y todos estos animales, tiburones, ballenas, peces, pulpos, necesitan de nuestro cuidado y de nuestra protección. Entonces les presento este video de nuestra gran amiga y aliada Alexandra Cousteau. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Amigos y amigas de México, mi nombre es Alexandra Cousteau y soy activista por los océanos del mundo. Esta fue mi herencia y estoy orgullosa de continuar el legado de mi familia y de mi abuelo Jacques Cousteau. Cuando escucho el nombre de México, vienen a mi mente imágenes extraordinarias que son de envidia mundial. Pienso en Cabo Pulmo, sus ballenas y cardúmenes de peces, o la reciente expedición científica que Oceana realizó en el arrecife Alacranes, en la que mostraron al mundo zonas que habían sido poco exploradas. Ustedes, amigas y amigos de México, son el mar. Son privilegiados de formar parte de un país que de punta a punta está rodeado de santuarios marinos que he tenido la fortuna de conocer. Los océanos nos necesitan. Nuestras acciones para la conservación de los océanos son imprescindibles. ¿Estamos realmente protegiendo nuestros océanos? ¿Hacemos lo necesario para que esta y las siguientes generaciones vivan y disfruten del mar? Nunca antes había sido tan importante contar con santuarios marinos para asegurar que las generaciones futuras disfruten de su abundancia. México tiene la oportunidad de ser un ejemplo mundial y transformar la protección de los océanos por el bien de su gente, de las especies que viven en sus aguas y por la humanidad. Desde Francia les mando un saludo y les invito a sumarse a Oceana en México para proteger los santuarios marinos y regresarles su abundancia. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Y la invitación de Alexandra está sobre la mesa y es la misma invitación que les hacemos desde Oceana. Lo que tenemos es una oportunidad de genuinamente cuidar nuestros mares y de eso les venimos a hablar el día de hoy. Sí, venimos a presentar algunos retos que tenemos enfrente, algunas cosas que no hemos hecho bien. Sin embargo, hay una oportunidad de cambiar esto. Hay una oportunidad de genuinamente transformarlo y tener mar para rato.
Y para continuar en esta conversación, les quiero presentar a una extraordinaria amiga y aliada, alguien que queremos mucho personalmente e institucionalmente, nuestra querida Sandra Moguel. Sandra es abogada por la UNAM, tiene una maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Sandra ha colaborado en temas de protección de océanos y costas como consultora independiente y en organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Actualmente es abogada del Programa de Biodiversidad Marino y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental, AIDA, con sede en Ensenada, Baja California. Sandra, muchas gracias por la invitación y te dejo la voz. Muchas gracias, Renata, por la presentación. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todavía no. ¿Todavía no? A ver, un segundo. Ya, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias por la presentación y buenos días. Gracias a mis colegas, amigos y amigas de Oceana por esta invitación para conversar unos minutos en este espacio. Y bueno, soy abogada, como ya les comentó Renata, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y nuestro objetivo como organización es la defensa del derecho humano al medio ambiente sano. La organización tiene como estrategia el uso del derecho y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades afectadas por daño ambiental y principalmente en América Latina. El staff legal es latinoamericano y la mayoría de los científicos y las científicas también lo son. Tenemos varios programas en la organización y bueno, como les había dicho, estoy adscrita al programa marino y me encuentro en Ensenada, Baja California. Y el objetivo principal del programa es proteger arrecifes de coral, manglares, pastos marinos y promover pesquerías sustentables. Y en lo personal estoy enfocada en un tema de inspección y vigilancia, mejora la gobernanza en las áreas marinas protegidas y bueno, y la transformación de los subsidios pesqueros nocivos en positivos. Bueno, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Pues bueno, las áreas naturales protegidas pues son el instrumento, la estrategia de conservación principal en el mundo y en particular en México. Y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, definió ya en sus directrices desde el 2008 así que la definición de las áreas naturales protegidas como un espacio geográfico claramente definidos y protegidos a través de instrumentos legales u otro tipo de medio eficaz para conseguir esta conservación a largo plazo. También en México, en nuestra legislación, específicamente en el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define a las áreas naturales protegidas justamente como esas zonas de territorio nacional en donde el Estado ejerce su jurisdicción, que no hayan sido alterados por las actividades antropogénicas en los ambientes naturales. Y actualmente en México hay 182 áreas protegidas. Y bueno, en la parte del marco regulatorio internacional para las áreas naturales protegidas, específicamente en las áreas marinas protegidas, bueno, aquí les dejo cuáles son esas obligaciones en general. Y México, bueno, es parte, se obliga a cumplir con el texto de tratados internacionales como la Convención para la Protección de la Flora y Fauna de las Bellezas Escénicas Naturales de América, la Convención de Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria Internacional, la Convención para la Conservación y Desarrollo del Medio Marino de la región del Gran Caribe, la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, sus protocolos,
Pero bueno, no necesariamente se las quiero enumerar porque en resumen, pues son estos 6 puntos que resaltan todos estos instrumentos internacionales entre tratados y declaraciones, pero específicamente yo les quiero hablar del último punto que México, al ser parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se compromete en unas metas de Aichi, que todos estuvimos escuchando, pues el cumplimiento de las metas de Aichi y los objetivos de desarrollo sustentable, que si bien es cierto, estaban planeadas para cumplirse el año pasado, todavía seguimos haciendo énfasis en ellas porque, bueno, ahora estamos en un marco de cumplimiento post-Aichi, ¿no? De post-2020. Y en específico, la meta 11 obliga a los estados, entre ellos México, a que el 10% de sus zonas marinas y costeras estén protegidas legalmente para proteger, así que proteger la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Aquí habla de un tema muy importante que establece la obligación de que esa conservación o protección se debe realizar también a través de sistemas de áreas protegidas que sean administrados de manera eficaz y equitativa. Y aquí es donde una métrica, una medición para poder evaluar el cumplimiento de esa meta 11, pedían que se estableciera índices de efectividad. Es decir, concretamente que exista una aplicación de un sistema de evaluación de la efectividad como uno de los criterios de calificación de esta meta Aichi. Y bueno, ¿cuál es la importancia de las áreas marinas protegidas, de las áreas naturales protegidas? Me parece que el foro ya está muy familiarizado con esto y únicamente lo voy a enumerar. Pues bueno, son importantes porque pues son laboratorios vivientes de vida marina, protegen la biodiversidad marina, facilitan medios sustentables, ahora sí que actividades económicas para las comunidades locales, protegen servicios ambientales específicos, no sé, de protección costera, el tema del cambio climático, como ya lo comentó Renata, es muy importante, específicamente los océanos absorben pues, cerca del 30% del CO2, y bueno, además, pues funciona también como fuentes de proteínas para cerca de más de 3,000 millones de personas que dependemos de alimentos que provienen de los mares. Y bueno, ahora con la pandemia que todos lo hemos vivido, pues nos hemos volcado a las áreas protegidas. Ahora hay como mucho más conciencia de protegerlos porque justo son en los espacios abiertos en donde podemos así que realizar actividades de conexión con la naturaleza y el esparcimiento que ahora tanto añoramos. Y aquí es donde me voy a detener un poquito más y esto lo quiero hablar también como desde una parte personal. No es que las áreas protegidas no funcionen. Por supuesto que la meta Aichi estaba proponiendo hacer una ampliación de la cobertura, pero no únicamente estaba sugiriendo tener áreas protegidas de papel. Es decir, lo que busca es que realmente funcionen, que los objetivos de conservación para los cuales fueron creadas realmente sean los adecuados y funcionen y que existan estas métricas. Y en el caso de México, el problema principal es una percepción y bueno, y tenemos datos específicos, pero el problema de raíz es este financiamiento inadecuado. Pues CONAM tuvo este año 860 millones de pesos más o menos para el ejercicio fiscal, sí, son 860 millones de pesos para este ejercicio fiscal. La Profepa tuvo 31,300 millones de pesos para, pues ahora sí que ejecutar las funciones de policía
en todo el país. Y bueno, esto pues, sí es el problema de raíz, que va, pues ahora sí que enraizado con el poco personal, no hay equipo, ni tecnología o capacitación para realizar patrullajes. Y aquí me quiero ir a un dicho que decía un guardaparque en uno de los papers que había estado leyendo sobre el tema de financiamiento y decía el guardaparque, bueno, si yo tengo 100 pesos para pues, alimentar a la familia al día, pues bueno, no puedo dar estos 100 pesos para pues ir con el psicólogo, ¿no? Y desestresarme y poderme revisar del inconsciente y demás, porque pues a duras penas voy a tener dinero pues, para sobrevivir. Y esto es justamente la analogía con las áreas protegidas. O sea, de la superficie total de estas 182 áreas protegidas, pues tenemos que son 90.800.000 hectáreas de superficie total, pero si acabamos de decir que son 860 millones de pesos en un año que tiene la CONAM, pues nos da, ahora sí que la cantidad de 105 pesos por hectárea que tiene la CONAM para hacer todo, desde patrullaje, administración y demás. Y bueno, y si lo convertimos a metros cuadrados, ni siquiera lo puedo decir. Me parece un reto escandaloso el hecho del desmantelamiento de las áreas protegidas. Entonces, creo que esto es como el principal reto. El siguiente punto al que yo quisiera también llevar la conversación este día es en la función que tienen la dirección de las áreas protegidas. Y sinceramente es que en mi experiencia, estando directamente involucrada en los consejos asesores de muchas áreas protegidas en el noroeste de México y en el sureste también mexicano, me he dado cuenta que definitivamente la administración ideal también va a depender muchísimo de quién es el director o directora del área protegida. Y pongo aquí el caso del Parque Arrecifes de Puerto Morelos, donde la dirección del parque es muy activa y bueno, no solamente están consiguiendo financiamiento, sino están haciendo estudios y bueno, son muy activos tanto la dirección del parque como su consejo asesor. Y también quiero poner el caso de Bahía, aquí en el escritorio, el caso de Bahía de Loreto, en Baja California Sur. Bueno, había incrementado un poco en los índices de cumplimiento, de gestión, pues de gobernanza. El director, la dirección estaba muy comprometida y bueno, por cuestiones de recorte presupuestal, lo mandaron a otra área protegida con una subdirección y bueno, la persona de administración regional de la CONAMP de esta zona del noroeste, pues es ahora quien va 2 días a Bahía de Loreto y otros días está en La Paz. Entonces es bastante complicado tener pues esta administración. De hecho es casi imposible manejarlo y sobre todo el caso de Bahía de Loreto con un área protegida de más de 300.000 hectáreas. El otro punto importante resaltar aquí en retos y obstáculos es esta atomización de atribuciones que tienen, ahora sí que en el tema de las áreas protegidas. Para hacer un patrullaje, pues necesitan llevar personal de la CONAM, de Profepa, de la Secretaría de Marina, de la CONAPESCA, de la Capitanía de Puerto, de tal manera que es casi inoperante o inoperable salir a mar o salir incluso en recorridos terrestres también para estar haciendo estos patrullajes porque, bueno, necesitan tener una coordinación muy concreta todas estas autoridades para poderlo hacer y, bueno, obviamente también los costos pues se elevan, ¿no? El otro punto es este incumplimiento legal, que más que nada nos referimos a, bueno, si una vez ya se lograron cumplir estas condiciones de patrullaje y salieron todas las autoridades y encontraron un ilícito, después viene la siguiente parte, que es toda la cadena de custodia, si el expediente se integró correctamente, si se respetaron las garantías de audiencia, de
de los presuntos infractores. Entonces se va volviendo una maraña. El otro punto es sobre los instrumentos de manejo, y la mayoría de los indicadores o de las metodologías de revisión de la eficacia de estas áreas protegidas, pues básicamente preguntan si se tiene o no programa de manejo, que es el instrumento rector que dice las actividades permitidas y prohibidas y la zonificación de las áreas protegidas. Es un instrumento importantísimo. Sin embargo, esto no termina ahí, porque puede ser que un área protegida sí tiene un programa de manejo, pero no se aplica, o puede ser que sí lo tiene, pero está desactualizado, o puede ser que no hay. Entonces, es un poco, mucho más complejo. Y por último, que hay otros retos y obstáculos, pero estos son los principales que yo sugiero abordar, es el tema de la participación pública y el rol de los consejos asesores en las áreas protegidas y de las comunidades, no solamente para participar en acciones de vigilancia comunitaria, sino también que como contrapeso de la toma de decisiones y como guía de la toma de decisiones y apoyo para la administración del área protegida. Y bueno, yo únicamente quería resaltar cuál es la importancia de estas metodologías, y quiero dejarlos con esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde específicamente señala que hay una interdependencia entre los derechos humanos, el medio ambiente, y esto mismo quiero hacer la analogía con los indicadores de eficiencia. Es muy bueno que tengamos áreas protegidas, pero también queremos áreas protegidas que funcionen, que cumplan con los objetos de conservación para los que fueron creados. Y entonces, si una condición no funciona, pues las demás también están destinadas a tener errores. Y a la inversa, si, por ejemplo, la gobernanza es fuerte, posiblemente el financiamiento también lo puede ser. Entonces, quiere decir que todos estos indicadores justo de la eficiencia tienen que estar en niveles óptimos para que un área protegida podamos decir que es exitosa en temas de manejo, que ahora sí que el objetivo de conservación va a ser un resultado justo del cumplimiento de todas esos indicadores. Y bueno, yo aquí lo voy a dejar, y quiero otra vez agradecerles por la invitación y muchas gracias. Gracias a ti, Sandra, por aceptar la invitación y por darnos un panorama de la importancia de las áreas marinas protegidas, cómo justamente hay que empezarlas a ver más que en su creación, en que sean efectivas, que genuinamente protejan lo que tienen que proteger. Concordamos muchísimo contigo, no se trata de que no funcionen, son muy buenas, y crearlas es un primer paso. Necesitamos ahora fortalecerlas, y esa es la tirada. Y hay una cosa que me gusta que mencionas, y es que sean equitativas. Y creo que vale la pena recordarnos que la destrucción de hábitat no nos afecta igual a todos. Afecta en mayor medida a las comunidades costeras y afecta en mayor medida a las personas viviendo en pobreza. Eso es algo que tenemos que entender, es un tema también de desigualdad. Muchas gracias, Sandra. Y ahora me toca presentar al artífice de todo esto, a mi querido Miguel Rivas. Él es doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias biológicas y diplomado en divulgación de la ciencia, y es nuestro director en Oceana de las campañas de Hábitat. Y antes que todo eso, es un gran colega, pero además una persona comprometida hasta el tuétano con la protección y la conservación del medio ambiente. Y es un honor para nosotros en Oceana tenerlo en nuestro equipo. Y adelante, Miguel. Muchas gracias, Renata. Pues agradecer también tu participación como directora de nuestra organización aquí en México, y pues agradecerle a Sandra también por esta introducción que nos ha hecho sobre la importancia de medir los avances en los temas de conservación, ¿no? Por ahí se dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar.
Y es muy cierto, porque si no sabemos las falencias que tiene un sistema, es muy difícil de que podamos proponer mejoras. Entonces, dicho eso, les voy a compartir esta presentación, que espero me confirmen si ya están viendo. ¿Sí? En donde, pues, lo que nosotros hicimos fue una evaluación de las áreas marinas protegidas. Hemos rankeado las áreas naturales respecto a qué tan buenas son en esta tarea que tienen de la conservación. Nos preguntamos una cosa: ¿estamos realmente condenados a perder nuestros mares? ¿Es que aquí no hay nada que hacer y parece que todos los ecosistemas están en colapso, vienen en declive, o en realidad hay cosas que podemos actuar y el tiempo es ahora? Y nos quedamos con lo segundo. Creemos que se puede hacer mucho aún incluso con falta de presupuesto, que a veces lo que falta es una mejor coordinación, una mejor disposición de la autoridad para usar los mismos recursos que ya se tienen, en favor de las áreas naturales protegidas. Y es por eso que nos hemos centrado en un parque nacional que es súper emblemático, que es el Parque Nacional Arrecife de Alacranes. Es un lugar único que en términos de biodiversidad es la conexión, este punto de encuentro entre toda la diversidad que viene del Caribe mexicano y aquella que viene del Golfo de México. Y visitando ahí este lugar entre agosto y septiembre, nos dimos cuenta que hay lugares donde el arrecife está bastante afectado. Incluso lugares como una zona que se llama Canal de Anegados, donde encontramos que entre el 85 y 90% de una especie emblemática del arrecife, que es este arrecife cuerno de alce, ¿no? Están muertos. Y nos preguntamos, ¿qué tan buenas son las áreas naturales protegidas protegiendo lo que deben proteger, ¿no? Y aparecen casos emblemáticos, como lo puede ser en el caso de la vaquita en el Alto Golfo de California, el caso de la mariposa monarca, y decíamos entre nosotros, para que un área natural protegida funcione, tiene básicamente que cumplir su tarea por la cual fue creada. Si fue creada para proteger las ventilas hidrotermales en el fondo submarino, entonces esa tiene que ser el punto de partida para saber si un área natural protegida funciona o no. Y es que México arrastra una historia que no tiene comparación en el mundo en términos de cómo ha ido fortaleciendo un sistema de áreas naturales protegidas, que nace con el primer Parque Nacional en 1917, que es muy cercano aquí a la Ciudad de México, el Desierto de los Leones, que es un parque nacional. Y desde entonces, más de 100 años han pasado, se han creado 182 áreas naturales protegidas. Y cabe resaltar que estas áreas brindan una serie de servicios a la comunidad, a la gente que vive ahí. De hecho, debemos de entender las áreas naturales protegidas como una medida de alivianar la pobreza de muchos de los y las mexicanas que viven, sobre todo en áreas rurales y que viven muy cercanas a las áreas naturales protegidas. De ahí se obtienen servicios como el turismo, como recursos naturales que permiten la venta de productos, el comercio local, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de disminuir la pobreza o de que el primero estén los pobres, tenemos que mirar de cierta forma a estas áreas naturales protegidas, porque allí es donde está una fuente de recursos infinita, que si nosotros somos capaces de mantener en un ciclo biológico sostenible, eso quiere decir que cada año se produzcan los recursos que serán utilizados al próximo, podremos tener esta fuente de riqueza y de biodiversidad, pues, por siempre. De las 182 áreas naturales protegidas que existen, 37 de ellas tienen ámbito marino. De hecho, lo señalaba Sandra muy bien en su presentación. México fue uno de los primeros países en cumplir las metas de Aichi por ahí del 2016, cuando se organizó la COP de biodiversidad de Cancún. Y ya alcanzando el 22.3% de su territorio protegido, nos tenemos que preguntar ahora si ya es importante la cantidad o tenemos que empezar a voltear a ver la calidad, ¿no? Y creemos que un poco de ambas. No tenemos que dejar de pensar en que las áreas naturales protegidas todavía pueden crecer, pueden aumentar la superficie que tienen destinada a la protección, ya que en Naciones Unidas hoy se discute si es necesario proteger el 30% de los océanos, ya sea tanto en alta mar como en el mar territorial. Y esto significaría que, como bien lo señalaba Renata, más de 300.000 familias que viven de la pesca en
los sectores costeros se vean directamente beneficiadas. De hecho, alrededor de las ANPs viven 1.7 millones de habitantes en México, en más de 7,000 comunidades que están dentro o alrededor de las áreas naturales protegidas. Y estos son fuente de riqueza de más de 170 especies que son endémicas o microendémicas, que esto quiere decir que esas especies están solo aquí, no existen en ningún otro lugar del mundo. Y por lo tanto, conservar estas áreas naturales protegidas significa conservar este patrimonio, que además es un patrimonio genético y que es único. Y pues además, al menos 65 especies de tiburones, rayas, especies que son carismáticas. Hablaba Renata de las ballenas, ¿no? Que muchas vienen a tener sus crías a áreas naturales protegidas y que 6 de 7 tortugas anidan en nuestras costas. Entonces, proteger este patrimonio natural, este patrimonio genético y sobre todo ayudar a combatir y aliviar la pobreza de los sectores rurales pasa por conservar las áreas naturales protegidas. Entonces, en Oceana hemos hecho una evaluación de estas áreas naturales protegidas. Hemos querido saber qué tan buenas son para proteger este 22.3% del territorio nacional, que son más de 68 millones de hectáreas marinas. Y para hacer eso, nos preguntamos si las ANPs eran o son una garantía de protección para los hábitats marinos, especialmente para recuperar la abundancia de los océanos, que es la misión de Oceana. Y entonces elaboramos esta evaluación con equipos de consultores, gente de primer nivel experta en áreas naturales protegidas, en los temas de conservación, en temas legales, sobre todo alrededor de las ANPs, y además socializamos esto con expertos, abogados, gente que tiene mucha experiencia en términos de las áreas naturales protegidas para poder validar todo este ejercicio que hemos hecho. Y en resumidas cuentas, lo que hemos hecho es evaluar 3 ejes que creemos que son importantes, no los únicos, pero los más importantes a la hora de evaluar la efectividad del desempeño que puede tener un área natural protegida. Lo primero fue evaluar el estado de conservación de hábitat importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Resulta que todos de alguna forma son importantes, pero decidimos centrarnos en 2. Uno son los arrecifes de coral, rocosos, que existen tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y para eso utilizamos un indicador de condición arrecifal, que se deriva de un índice de salud arrecifal. Y el manglar lo hicimos también a partir de un índice que hemos construido con los mismos datos que tiene la CONABIO sobre el estado actual y pasado de la superficie que ocupa el manglar. Estamos ganando manglar, perdiendo manglar, estamos con arrecifes saludables o con arrecifes poco saludables. Eso fue lo que hicimos en una primera instancia. Pero sobre esto construimos un paraguas de cómo funcionan esas áreas naturales protegidas, qué se utiliza para evaluar si esto está cumpliendo o no de forma idónea los aspectos administrativos y jurídicos bajo los cuales se forma un área natural protegida, se ejecuta un plan de conservación y se evalúa la efectividad de la misma. Y para eso no solo consideramos aspectos nacionales que están en la legislación de México, sino también recomendaciones que existen de organismos nacionales, como la Comisión de Derechos Humanos, recomendaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a nivel internacional, y por supuesto, la visión que tenemos desde Oceana sobre cómo la pesca debe ocurrir en las áreas naturales protegidas. Y entonces nos centramos en estos 2 grandes ecosistemas. Uno son los manglares, que como bien saben son una fuente de recursos no solo maderables, sino también de producción de oxígeno y de servicios ambientales como la retención de las fuerzas mareomotrices, es decir, la fuerza que tiene el mar cuando entra protegiendo a las comunidades de tormentas, de huracanes, e incluso se ha comprobado científicamente que los manglares y los arrecifes tienen un papel fundamental en la protección de desastres naturales como son los tsunamis, ¿no? En el caso del manglar, algunos científicos como Ezequiel Escurra han dicho que esto tiene un valor económico, incluso podríamos traducir que por hectárea los manglares producen $37.500 de producción pesquera y de otros seres vivos al año, ¿no? Eso es por hectárea. Y en el caso de los arrecifes, incluso se han hecho evaluaciones internacionales que hablan de que este
podría tener un equivalente a 375.000 millones de dólares al año. Los arrecifes son tan importantes que apenas con el 1% de la superficie que abarcan en el planeta son capaces de albergar y ser hogar del 25% de las especies. En el caso de México se encuentran hasta 500 especies de peces diferentes en los arrecifes. Y por lo tanto, otra vez volvemos al inicio. Cuando pensamos en las personas, cuando pensamos en primero los pobres, son los arrecifes quienes otorgan una gran seguridad alimentaria al país a través de la pesca. Y lo mismo lo hacen los manglares, porque no solo proporcionan refugio, sino que muchas especies, incluyendo langostas, lisa, mojarra, entre otras, tienen parte de su ciclo de vida en el manglar. Entonces, estos dos ecosistemas, estos dos hábitats marinos son importantísimos y decidimos evaluarlos. ¿Cómo los evaluamos? Nos entrevistamos con directores regionales de las ANPs. Tuvimos largas horas de conversación con ellos, preguntándoles cuál es el estado de sus diferentes hábitats, qué es lo que necesitan, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan para protegerlos más y mejor. Consultamos investigadores, cada uno de ellos expertos en manglares, expertos en arrecifes, quienes amablemente nos facilitaron sus datos. En un recuento que hacíamos teníamos más de 6.000 horas de buceo de investigadores que nos estaban regalando y dando ese conocimiento para hacer esta evaluación. Revisamos las publicaciones más actuales y, por supuesto, las fuentes de conocimiento de la biodiversidad de la CONABIO, ¿no? Hicimos con todo esto un análisis que le llamamos análisis de conglomerado, es decir, reunimos cierta información y con ello adaptamos el índice de condición arrecifal y creamos un indicador de manglar. Para términos prácticos y para efectos de esta evaluación, van a ver que todo lo evaluamos del 1 al 5, donde 1 significa que está en un estado crítico, muy malo, y 5 significa que está en un estado muy bueno, en un estado perfecto, que en realidad necesita seguir bajo ese camino. Y lamentablemente lo que encontramos no son las mejores noticias, ¿no? Van a ver en el cuadro que resume cómo están las áreas naturales protegidas, es que la mayoría de ellas, por ejemplo, en el caso de la protección de manglar, se encuentra entre regular y bien, ¿no? Y si sumamos las que están entre regular y mal, corresponden a la mitad de las áreas naturales protegidas analizadas, ¿no? Eso quiere decir que la mitad de las áreas naturales protegidas que tienen como misión, como objeto de conservación en sí, proteger el manglar, la mitad de ellas están en un estado de regular y mal. Cuando nos vamos hacia el arrecife, nos damos cuenta que la mayoría de ellas está en un estado de regular y mal. De hecho, ninguna está bien y ninguna está muy bien. Pero hay buenas noticias. Lo bueno es que ninguna está en estado crítico. Eso quiere decir que aún no alcanzamos un estado en el cual este ecosistema sea irreparable o no pudiéramos mejorarlo. Al contrario, creemos que hay muchas oportunidades de mejorarlo. Y de hecho, hay áreas naturales protegidas que, aunque están regular, son las mejores entre ellas, ¿no? A esto nos referimos cuando hablamos de un ranking de áreas naturales protegidas. ¿Quiénes hacen más o menos bien la tarea de proteger el arrecife, ¿no? Y entre ellas tenemos Islas Marietas, el arrecife de Siancán, los arrecifes del Parque Nacional del Sistema Arrecifal de Veracruzano, ¿no? Y cabe rescatar que entre las 3 mejores, que siguen siendo áreas naturales protegidas regulares, está, por ejemplo, Islas Marietas como la mejor evaluada, un área natural protegida que el 2016 incluso fue cerrada por el exceso de turistas que tenía y el deterioro que se mostraba en sus arrecifes, ¿no? Aquí hay una misión que claramente tenemos nosotros como turistas, ahí se analizó que mucha gente se estaba llevando partes de los crustáceos, de los corales, etcétera, y podemos nosotros ser turistas más responsables. Pero claramente hay una mejora que se puede hacer en términos del área natural protegida para conservar de mejor forma estos arrecifes para que pasemos de regular a estados de bien y muy bien. Mientras que las peores evaluadas, ¿no? Están Banco Chinchorro, Siancán, la porción que abarca la parte terrestre, y Arrecife Alacranes. Y esto coincide con nuestras observaciones, con lo que fuimos a ver cuando visitamos este parque nacional. La verdad es que ese arrecife no está bien. Y gran parte de esto lo vemos en una evaluación que está mal, de 2.0 de 5, pero que está al borde de ser crítica.
Y eso significa que tenemos que mejorar la protección que existe en estas áreas naturales protegidas. Lo mismo pasa en términos de manglar. Hay áreas naturales protegidas que incluso están muy bien. Aquí debemos decir que hay 2 áreas naturales protegidas que están perfectas, que incluso es más, están ganando arrecife porque pues el arrecife de alguna forma es fácil de reproducir, fácil de cuidar. Si dejamos que entre el agua y dejamos que se produzcan las condiciones para su reproducción, el ecosistema se va a recuperar. Y es lo que han hecho áreas naturales protegidas como Isla La Pajarera, que tiene un nombre bastante largo, incluye Isla Cocinas, Mamut, Colorado, San Pedro, San Agustín, entre otras, y la zona marina de Bahía de Los Ángeles. Le siguen con una misma calificación Balandra y la zona del archipiélago Espíritu Santo, que están en una calificación casi perfecta. Lo mismo pasa con el área natural del tiburón ballena. Sin embargo, no encontramos lo mismo en otras áreas naturales protegidas. Vemos que arrecifes de Xcalac y los petenes son áreas naturales protegidas que están en un nivel de mal, e incluso los petenes casi al borde de un nivel crítico. Y entonces nos preguntábamos, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas nos indican que podría haber una recuperación de estos ecosistemas que son de vital importancia para recuperar la abundancia de los océanos y para las comunidades que viven de ellos? Entonces, construimos una matriz de presencia-ausencia para 31 indicadores. Estos indicadores son recomendaciones de organismos internacionales, de organismos nacionales. Parte de ellos implica cumplir con la legislación mexicana, que incluso, aunque no lo crean, hay áreas naturales protegidas que tampoco son capaces de cumplir con nuestra propia regulación. E incluso indicadores que permitan hacer de mejor forma y desarrollar de mejor forma la pesca en estas áreas naturales protegidas, que sea de manera sostenible, que de alguna forma tengamos información y podamos mejorar esta actividad de las áreas naturales protegidas. Para eso hicimos solicitudes de información. Hicimos más de 2.500 solicitudes de información a distintos entes de gobierno. Les preguntamos cuáles son sus planes de manejo, cuáles son sus objetivos, cuándo fue la última vez que se reunió el Consejo Asesor. 31 indicadores que de alguna forma nos iban a reflejar cómo funciona esa área natural protegida. Revisamos la legislación vigente, revisamos la ley GEPA, la Ley General de Vida Silvestre, el reglamento de áreas naturales protegidas, los compromisos internacionales a los cuales hizo referencia Sandra, incluso compromisos internacionales como el reciente firmado panel para la economía sostenible de los océanos, en el cual el canciller Marcelo Ebrard lidera ahí compromisos de México para tener una economía sostenible de los océanos, ¿no? Incluso revisamos los decretos cuando se genera un área natural protegida y los programas de manejo. Los subprogramas también que se ejercen en cada uno de estos programas de manejo, y los agrupamos en 6 ejes. Ejes que tuvieran que ver con el cumplimiento del programa de manejo y su actualización, algunos que tuvieran que ver con la prohibición de actividades dañinas que pueden, como su nombre lo dice, perjudicar el ecosistema, algunos que tuvieran que ver con gobernanza, que tuvieran que ver con desarrollo de pesca sustentable, y aquellos que tuvieran que ver con un mejor desarrollo de la ANP. Igual, de la misma forma, lo evaluamos del 1 al 5, donde 1 es crítico y 5 es muy bueno, y la verdad es que lo que tenemos no son buenas noticias, ¿no? Hay áreas naturales protegidas que no logran tener ni siquiera el mínimo estándar necesario para cumplir la legislación nacional. Y cuando hablamos de áreas naturales protegidas que están decretadas en el papel, pero no están funcionales, no son eficientes, es cuando ni siquiera podemos cumplir con la misma legislación que hemos creado para poder regularla, ¿no? Ahí hay una gran cantidad de áreas naturales protegidas que están en rojo, que ven que ni siquiera son capaces de alcanzar el mínimo para poder tener una calificación de mal, es decir, están en un estado crítico. Mientras que otras pues salen un poco mejor evaluadas, pero siguen siendo áreas que están mal, ¿no? Resalta aquí la calidad de islas del Pacífico, de la península de Baja California, Cabo San Lucas, áreas naturales protegidas que ni siquiera tienen programas de manejo. Eso quiere decir que no se sabe cuál es el objetivo que tiene esa área natural protegida, para qué fue creada. Está en el decreto, pero no está el cómo se va a cumplir
esa misión de conservación. Mientras que otras podrán tener programas de manejo, pero no han sido actualizados. En algunos casos ya ni siquiera están acorde a los nuevos tiempos o a lo que necesita esa área natural protegida, o incluso más, hay algunos que ni siquiera miden el progreso, cómo se ha ido mejorando, sus objetivos ni siquiera son medibles. A veces los objetivos que tiene un área natural protegida parecen ser más una retórica que un deseo de conservación que se pueda medir, que se pueda cuantificar. Y como lo empezamos a decir en el principio de este ranking, nadie puede mejorar lo que no puede medir. Entonces, si no podemos medir qué es lo que se hace dentro de un área natural protegida o cómo se progresa en ella, pues muy difícilmente la vamos a mejorar. Entonces, eso nos lleva a una conclusión que es importantísima en este tema, que es cumplir con la legislación existente ya no es suficiente. Recientemente vemos los desafíos que plantea la crisis climática, donde los políticos se reunieron recientemente para abordar esta problemática a nivel mundial. Y gran parte de las soluciones pasan por una mejor conservación de aquellos lugares que capturan el carbono. Y las ANP son un gran aliado en ese aspecto, porque son grandes reservorios, sumideros se le llama de carbono, porque toda la biodiversidad y la biomasa que está ahí captura estas emisiones en vez de que estas estén en la atmósfera, ¿no? Entonces, cumplir la legislación ya parece no ser suficiente. Necesitamos adaptar las áreas naturales protegidas a los nuevos desafíos, recuperar la abundancia de los océanos y proteger el capital natural de México, que es uno de los más ricos del mundo. Otras cosas que evidenciamos y que son de gran preocupación es que existe una carencia de línea de base en los programas de manejo, ¿no? Estos programas muchas veces son hechos sin siquiera cuantificar o tener claro cuál es el objetivo que se quiere dentro de esta área natural protegida. Sus objetivos muchas veces no están ligados al objeto para el que fueron creados. Y es por eso que vamos a ver que aunque se pueda cumplir bien en aspectos administrativos, en el uso eficiente de los recursos, etcétera, estos hábitats que nosotros pusimos solo como ejemplo, vienen en declive. Y vienen en declive porque no existe un objetivo ligado a recuperar estos hábitats. Y sobre todo, no solo no existe el objetivo, muchas veces no existe el cómo medir que existe un porcentaje de avance, ¿no? Existe un uso de términos y unidades que no están estandarizadas, programas de manejo que se refieren a una cosa o en ciertas unidades para una área natural protegida y en otro lo hacen en unidades totalmente diferentes. Entonces, eso quiere decir que no funcionan como un sistema. Entonces, si queremos interconectar las áreas naturales protegidas y que funcionen como un sistema, tenemos que partir hablando en sus programas de manejo con el mismo lenguaje, que todas midan lo mismo y de la misma forma. Y sobre todo, existe una desvinculación entre las áreas naturales protegidas con el territorio marino costero como un instrumento de políticas pesqueras. No existe ningún plan de restauración de especies que sean de importancia pesquera. Y como lo dijimos en un principio, si queremos pensar en las comunidades, en estas 300,000 familias que dependen de la actividad pesquera en la costa, tenemos que pensar que las áreas naturales protegidas son esta derrama que se crea en el océano. Ahí es donde se tiene que reproducir las especies y donde tiene que haber una abundancia necesaria para que se pueda pescar en otros lugares. De lo contrario, si esto no está ligado hacia mejoras en los instrumentos pesqueros, pues no van a cumplir su labor. Y lamentablemente no van a cumplir su labor porque ni siquiera sabemos cuánta pesca hay. Cuando le preguntamos a las autoridades cómo se pesca, qué artes se usan en el área natural protegida, cuáles son las especies que se pueden pescar y cada cuánto tiempo se pescan, en qué cantidades, muchas veces las respuestas fueron ausentes. No existe una cuantificación de cuánto se pesca en las áreas naturales protegidas. Y entonces nosotros con toda esta evaluación, queremos proponer 14 grandes propuestas que he sintetizado en estos 5 ejes. 5 ejes en los cuales creemos que las áreas naturales protegidas todavía pueden mejorar, que todavía pueden cumplir sus objetos de conservación y muchas veces ni siquiera va a implicar un aumento en la cantidad presupuestal que se tenga que dedicar. Que claro, sí es importante que un área natural protegida tenga un presupuesto y sepa cuánto va a tener el próximo año y que eso se mantenga de una manera regular, porque hoy en día las áreas naturales protegidas básicamente juegan a una lotería presupuestal en los cuales no saben cuánto dinero van a tener el próximo año y cómo cumplir con ellos sus objetivos.
Es por eso que en estos 5 ejes proponemos aumentar el número de ANPs, crecer en superficie, pero no solo crecer por crecer, sino que tenga objetivos muy claros, muy específicos. Si queremos proteger una determinada especie, determinadas especies pesqueras con énfasis en la restauración, entonces se tienen que crear estos instrumentos que permitan recuperar las especies que quiere proteger esa área natural protegida y medirlo como tal. De lo contrario, el área natural protegida no es exitosa. Para eso se tiene que contar con objetivos claros y medibles. Si no sabemos para dónde vamos, es difícil que sepamos cuál es la ruta que tenemos que seguir. De igual forma, regular y transparentar la pesca en las áreas naturales protegidas. Actualmente no se sabe qué, cuánto y cómo se pesca en ellas. Nos tocó el caso de Arrecife Alacranes, donde solicitamos información sobre pesca dentro de la zona núcleo en el área natural protegida, una zona que en teoría no debe haber actividad extractiva, y resulta que sí, hay 14 embarcaciones que tienen permisos de la CONAPESCA para pescar dentro de la zona núcleo de un área natural protegida, no en el área de amortiguamiento, en el área núcleo, y eso realmente es preocupante, porque la autoridad no sabe quién da permisos ni para qué. Entonces, finalmente, la CONAM termina siendo un mero administrador del territorio y no ejerce ninguna potestad sobre las actividades que se ejecutan dentro de este territorio que administra. Debe haber un presupuesto que alcance para cumplir las actividades. Hace poco el comisionado Roberto Aviña lo mencionaba en un foro sobre áreas naturales protegidas, que el presupuesto que le entrega la Federación no alcanza para cumplir todas las actividades que se necesitan. Se requieren presupuestos y dineros que entren de otra forma para que pueda funcionar la CONAM. Entonces, no solo tiene que haber un presupuesto que alcance, tiene que haber un presupuesto que sea estable en el tiempo, e incluso que la CONAM pueda funcionar como un organismo que pueda gestionar sus propios recursos de manera independiente. La comunidad debe poder decidir sobre qué pasa en sus áreas naturales protegidas, sobre los proyectos que afectan su modo de vida y sus recursos, incluso cuando estos proyectos no estén dentro de un área natural protegida, porque gran parte de lo que se hace en estas áreas naturales protegidas también implica actividades que están fuera de ellas y que tienen impactos que se acumulan y que terminan siendo sinérgicos en el funcionamiento de la ANP. Entonces, gran parte de estas propuestas van a encontrar los detalles de ellas en nuestro informe, ya está disponible en nuestra página web, pero queremos rescatar que las áreas naturales protegidas hoy en día enfrentan presiones sin precedentes. La crisis climática no tiene parangón en la historia de la humanidad, y lo mismo la crisis de pérdida de biodiversidad. Nuestro sistema de ANPs tiene que estar a la altura de esa protección y por lo tanto necesitamos actualizarlo para que así cumpla su misión de proteger la biodiversidad de México. Y pues gran parte de los detalles, las gráficas, los números de esta evaluación que hemos hecho, ustedes la van a encontrar en nuestra página web, que es oceana.org, y aquí están nuestras redes sociales, donde seguramente van a estar viendo que vamos a estar posteando síntesis de esta investigación. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y por ser ave de mal agüero, pero con propuestas de poderle dar la vuelta a esto que estamos observando. Muchísimas gracias, Miguel. Y yo, antes de empezar a recuperar las preguntas que nos están haciendo, nada más quiero puntualizar que esta parte de poner al centro y en el discurso de lo que primero están los pobres, necesitamos empezar a pensar el impacto ambiental que hay, que tienen y que reciben, porque es muy distinto lo que sufren por la crisis climática o por desastres naturales, quienes viven en la costa, quienes tienen menos ingreso que quienes viven en ciudades, en casas completamente bien armadas con todo su drenaje y acceso al agua y etcétera, ¿no? Y lo segundo es tu último punto, poner al centro de la discusión y de la decisión de la construcción de áreas marinas protegidas a las comunidades y a las personas. Eso creo que es algo que nos podemos llevar como lección. Voy a leer las preguntas por economía del tiempo. Nos las han puesto aquí en el chat, en el Zoom, y ya estamos recibiendo algunas por Facebook. Pónganlas, por favor. Y yo voy a recuperar una que tenemos aquí en el Zoom y la junto con una que tenemos en Facebook y nos vamos siguiendo.
Ramón Ojeda Mestre, del Centro de Estudios Integrales de Innovación y del Territorio en Baja California Sur, pregunta cuántas áreas naturales protegidas tienen ya un plan de manejo y qué porcentaje no tiene. Y la vinculo con una pregunta que nos hacen en Facebook de cuántas de las áreas marinas protegidas cuentan con planes de manejo actualizado con base en la actualidad regional desde el punto de vista ecológico y social. ¿Y cuántos de estos planes de manejo contemplan el aprovechamiento sustentable a través de la acuacultura? Y antes de darte la palabra, Miguel o Sandra, quien quiera contestarla, quiero recordarles que tenemos un reporte que viene indicador, por áreas, como el reporte ñoño de esta investigación, y lo tenemos en nuestra página y en nuestras redes sociales, @Oceana México, Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestra página Oceana México también nos pueden encontrar. Entonces, te doy la voz, Miguel, y nos vamos con otra pregunta también por ahí después que nos hicieron. Sí, muchas gracias, Renata. Aprovechar de agradecer a los y las compañeras de los medios de comunicación que están haciendo estas preguntas, a la gente que nos acompaña en Facebook. Hemos reducido esto en tiempo, pudimos haber hablado mucho más sobre esto y aún así terminó siendo bien largo. De las áreas naturales protegidas que nosotros evaluamos, hay que entender que nosotros solo evaluamos las áreas naturales protegidas marinas. Hay 2 que no tienen siquiera plan de manejo, ¿no? Que son las que mencionaba anteriormente. Y de esas que no tienen programa de manejo, pues es la que nosotros decimos estas áreas naturales protegidas solo están decretadas, solo existen ahí en el papel, pero ni siquiera sabemos cómo van a funcionar. Y de esas, de las 39 que nosotros evaluamos, porque terminamos evaluando 37 y 2 más para tener comparación en términos terrestres, solo 7 tienen el programa de manejo actualizado. Es decir, hay 30 áreas naturales protegidas, 32 de las que nosotros hemos evaluado que ni siquiera tienen actualización en los últimos 5 años al menos, ¿no? Últimos 5 años. Gracias, Miguel. Adelante, Sandra. Y solamente agrego, y bueno, esta es la respuesta general. Ya Miguel nos hizo el recuento específico para las áreas marinas protegidas en estudio. Y bueno, aproximadamente el 65% de las áreas naturales protegidas, incluyendo terrestres, tienen programa de manejo. Es aproximadamente el porcentaje porque no lo tengo en concreto, pero son aproximadamente 120 áreas protegidas que tienen ese programa de manejo. Esto es muy importante resaltarlo. Ya desde el 2016 existe esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para actualizar y crear los programas de manejo como en las áreas naturales protegidas. Gracias, Sandra y Miguel. Tengo otra pregunta de Israel Zamarrón, de Forbes México. Tiene varias preguntas relacionadas con el impacto económico. Si tenemos datos de cuál es el impacto económico causado por el deterioro de las áreas marinas protegidas. Si tenemos un diagnóstico respecto al presupuesto público destinado a la CONAM y a la conservación de áreas marinas protegidas. Y por último, ¿cuáles son las actividades legales e ilegales que más afectan a las áreas marinas protegidas? Gracias, Israel. Y te doy la palabra, Miguel. Sí, por supuesto. En términos del impacto económico que tiene este estatus que tienen los manglares y arrecifes, la verdad es que no lo cuantificamos, no fue parte del ejercicio. Creemos que hay 2 cosas que se tienen que evaluar en el futuro cuando volvamos a hacer este ranking y hagamos una actualización. Uno es esto, cuál es el impacto económico que podría tener o cómo se traduce esto en la economía de las personas que dependen de las áreas naturales protegidas, y el otro es medir las presiones. Eso es otra cosa que en esta evaluación quedaron al margen, pero son 2 cosas que pues, esperamos en el tiempo tener. La respuesta sería que no lo tenemos, ¿no? Y sobre la última pregunta, no sé si me la puedes repetir, Renata, por favor, perdóname.
Sí, claro. ¿Cuáles son las actividades legales e ilegales que más afectan a las áreas marinas protegidas? Muchas gracias, sí. ¿Cuáles son las actividades legales e ilegales? Lo que vimos es que la pesca ilegal es un problema en las áreas naturales protegidas que tienen este territorio marino. Y tiene que ver con que para que se cumpla la denuncia y para que haya realmente un efectivo combate a la pesca ilegal, tienen que conjuntarse muchas cosas. Lo hablaba ahí Sandra cuando decía la atomización de las actividades. Una es que esté la Profepa, que la Profepa esté en el lugar correcto e indicado, que estén los denunciantes, ¿no? Y que se pueda hacer todo el ejercicio que corresponde detrás para poder denunciar esta pesca ilegal. Es por eso que parte de las soluciones que estamos proponiendo tiene que ver con que las comunidades tengan potestad sobre la denuncia, sobre que se cambie el sistema en el cual cualquier ciudadano o ciudadana pueda incluso vetar cosas como la asignación de permisos de pesca, ¿no? Cuando, por ejemplo, estas ocurren sobre especies que están decaídas o que están en un mal estado de población. Eso hoy no se puede hacer, y por eso tiene que ver con que parte de las reformas que nosotros estamos proponiendo al sistema de denuncia. Y en términos presupuestal, bueno, Sandra ahí hizo una aproximación de cuánto corresponde por hectárea, pero creemos que gran parte de las soluciones que nosotros estamos planteando, algunas exigen mejor coordinación, por ejemplo, con la CONAPESCA, y eso a veces no necesariamente se traduce en necesidad de más dinero, ¿no? Pero sí hay otras que seguro requerirán aumentos de presupuesto. Lo que creemos es que no basta solo con decir necesitamos más dinero para las ANPs, basta decir cuánto se necesita y para qué se necesita. Por ejemplo, nosotros proponemos en este cambio en el sistema pesquero que se pueda tener un rastreo, un monitoreo, transparencia de las actividades de las embarcaciones que tienen actividad pesquera dentro de un área natural protegida. Eso claramente costaría dinero y debería incluirse en el presupuesto de los próximos años. Pero creemos que tiene que haber punto por punto, sabiendo qué se necesita y cuánto cuesta. Ese sería un verdadero ejercicio de saber cuánto se necesita aumentar el presupuesto de las áreas naturales protegidas y no solo decir que se necesita más dinero, porque de hecho sí se necesita, ¿no? Gracias. Miguel, tengo un par de preguntas más. Voy a agarrar rápido una de Alejandro Saldívar. ¿Tienen alguna estimación actualizada acerca de embarcaciones pesqueras con bandera extranjera violando el espacio marino mexicano? Y ahí yo voy a brincar, Miguel, voy a dar la respuesta por ti. Hicimos un estudio el año pasado sobre embarcaciones con bandera extranjera que estuvieran pescando en áreas marinas protegidas. Esto lo hicimos con datos que obtuvimos mediante acceso a la información de monitoreo satelital de las embarcaciones, y encontramos 43 embarcaciones con bandera extranjera en 17 áreas marinas protegidas en México. Este año volvimos a sacar datos ahora con embarcaciones mexicanas, y donde encontramos el mayor número de embarcaciones pescando de manera ilegal es en Arrecife Alacranes. Esos dos reportes los pueden encontrar en Oceana México y los tenemos a disposición del público. Y junto dos preguntas que nos hacen desde Zoom. ¿Qué actividades económicas podemos promover en las comunidades afectadas que se tenga experiencia que funcionan? Y la segunda, ¿qué caso tiene promover más áreas protegidas si no tenemos casos de éxito? ¿Con qué credibilidad podemos justificar más áreas? Y tomamos una pregunta más y ya estaríamos cerrando. Te doy la palabra, Miguel. Gracias. Bueno, agradecer a quien ha hecho estas dos preguntas. Me parece que son excelentes preguntas que van al meollo de lo que queremos discutir hoy en este reporte. ¿Qué actividades se pueden hacer? Pues la verdad es que, como lo hemos comentado, no se trata de no hacer actividad. ¿Se puede hacer actividad pesquera? Sí, por supuesto, pero bajo aspectos sostenibles, sobre especies que estén en un buen estado de salud, que hoy no conocemos. O sea, se necesita ahí información sobre el estado de las pesquerías en las áreas naturales protegidas y cómo generar herramientas que permitan su recuperación en el caso de que se necesite. Actividades turísticas, sí, de baja escala, pero entendiendo y conociendo las capacidades de carga que tiene un ecosistema. Yo ponía, por ejemplo, el caso de Islas Marietas, ¿no? Que en algún momento fue clausurado. Pero pondré otra vez el caso de Alacranes, ¿no? Un área natural protegida que tiene una capacidad de carga definida, pero sin embargo los números nos muestran que en el último tiempo ese número no se ha respetado.
No respetar las capacidades de carga es un daño al ecosistema porque básicamente lo estamos explotando más allá de lo que el sistema permite para su recuperación. Pero la gran mayoría de las áreas naturales protegidas ni siquiera tiene determinada cuál es su capacidad de carga en términos turísticos. Si no tenemos esa información y si no la sabemos, es difícil hacer una actividad que sea sostenible en el tiempo. Y respecto a si un área natural protegida, pues, sirve o no, y si no, ¿para qué insistimos en ellas? Yo quiero recordar que hay áreas naturales protegidas que protegen especies emblemáticas, como la mariposa monarca, por ejemplo. Y debemos preguntarnos, ¿quedarían mariposas monarcas si no existieran estas áreas naturales protegidas? Probablemente la respuesta sea que no. Las áreas naturales protegidas han cumplido y cumplen un papel fundamental en el rol de conservación de México y en el caso de los demás países del mundo. Lo que tenemos que hacer es eficientarlas, hacerlas mejores, fortalecer un modelo de áreas naturales protegidas que hoy parece quedarse atrás porque los desafíos que propone el nuevo contexto mundial son diferentes. Entonces, tenemos que actualizar, darle este upgrade al modelo de áreas naturales protegidas que nos permita continuar una senda de conservación que hasta ahora ha sido exitosa, pero que lamentablemente viene en declive para dos ecosistemas que son importantes, tanto manglares como arrecifes, y que son fundamentales para recuperar la biodiversidad para México y el mundo. Entonces, la respuesta es: tenemos que seguir con un modelo de áreas naturales protegidas fortalecido, actualizado, acorde a los nuevos desafíos, y ahí es donde entran las propuestas que nosotros como organización hoy estamos haciendo. Adelante, Sandra. Solamente quiero agregar rápido, y sí, en el mismo sentido de Miguel. Y bueno, como casos de éxito tenemos Cabo Pulmo, que sí han conseguido lograr el objeto de conservación, que es este repoblamiento pesquero. El caso de Puerto Morelos también, que es la protección arrecifal. De hecho, es uno de los casos de éxitos del manejo arrecifal. Y bueno, y también el caso de Islas Marietas, en donde se ha conseguido, a pesar de que tuvieron una crisis hace unos 3 años, más o menos, se ha conseguido regular las actividades de uso y proteger el ecosistema como objeto de conservación. Gracias, Sandra. Y tomo la última pregunta, no sin antes decirle a nuestros queridos periodistas que pueden seguirnos buscando. Miguel va a estar disponible para contestar cualquier pregunta que necesiten y cualquier detalle. Y para todas y todos, en @OceanaMéxico estaremos poniendo información, desmenuzando un poquito lo que viene en este reporte, y el reporte completo también estará en nuestras redes sociales y en nuestra página. Y cierro con esta pregunta. México se ha comprometido en el panel oceánico de alto nivel a proteger el océano y promover una economía oceánica. ¿Qué rol juegan las áreas marinas protegidas y qué podemos esperar de esta administración? Bueno, fundamental. El papel de las áreas naturales protegidas es fundamental. Sin áreas naturales protegidas no vamos a poder hablar de una economía sostenible de los océanos. Gran parte de los indicadores que se van a evaluar en este Ocean Panel, ¿no? En este panel para la economía sostenible de los océanos, implican la salud de los océanos, y eso implica conservar hábitats críticos, y entre ellos vienen señalados arrecifes y manglares, ¿no? Entonces, es la dirección correcta. Y pues además, el combatir la pesca ilegal, la sobrepesca y la contaminación son parte de los ejes de este panel oceánico, y que justamente son las presiones que vemos más afectan a las áreas naturales protegidas. Entonces, creo que son dos cosas que van de la mano. Poder cumplir con el panel oceánico, y aquí pues la misión que tiene Marcelo Ebrard, tanto como la Sherpa Marta Delgado, en generar las condiciones políticas necesarias para fortalecer un sistema de áreas naturales protegidas, va a ser clave para poder ser un actor relevante, y no solo un actor más en este panel de la economía sostenible de los océanos, en el cual 14 países han dicho que sí, que quieren recuperar los océanos y que quieren tener una economía sostenible a partir de ellos. Entonces, es fundamental. Sin las ANP no vamos a lograr estos objetivos y compromisos internacionales. Muchas gracias, Miguel. Creo que el mensaje está claro. El presidente López Obrador acordó, y es el único instrumento internacional que se ha firmado en esta administración, estos compromisos con el océano. Está liderado por el canciller Marcelo Ebrard, de la mano de Marta Delgado. Creo que la oportunidad es cobijar
la necesidad de proteger a nuestros mares, de cobijar a la CONAMP, que está haciendo un trabajo fenomenal, pero necesita de más apoyo, más presupuesto y mejor coordinación entre las instituciones. Muchas gracias, Miguel, por darnos esta radiografía y estas propuestas de que podemos lograr el cambio. Creo que hace falta ahora comenzar a sentarse con los tomadores de decisiones para que empiecen a implementar de manera real estos cambios que necesitan nuestras áreas marinas protegidas. Agradezco muchísimo, Sandra, que nos hayas acompañado. A las y los periodistas, muchísimas gracias por estar aquí ayudándonos a llevar este mensaje tan importante para todas y todos nosotros. Y gracias a quienes nos siguen en Facebook. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. No se olviden, @Oceana México. Muchísimas gracias.